Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y hoy comenzamos oficialmente, digamos así, nuestro curso bíblico, la reflexión sobre el libro del Deuteronomio. Queremos hacer un camino, queremos hacer un paso muy importante para comprender, ciertamente primero dentro de la macroestructura, es decir, en una forma general, ¿qué es esto del libro del Deuteronomio? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Quién pudo haber sido el autor? ¿Cuál es la teología en general? En fin, y luego ir entrando ya capítulo por capítulo, versículo por versículo, para adentrarnos, ¿verdad? Y entender dentro de su contexto histórico lo que el autor sagrado y esta comunidad que reflexiona quiere transmitirnos. Eso es lo más importante. Entonces, estamos comenzando así con el libro del Deuteronomio. Y hagámonos justamente esta pregunta. ¿Qué es entonces el Deuteronomio? Iremos pasando algunas definiciones, ¿verdad?, de varios autores para que tengamos también una visión un poco más acabada de lo que es el libro del Deuteronomio. No solamente de un autor, sino que de varios pensadores. Ustedes saben que estos libros de la Biblia han sido tan estudiados que eso también nos enriquece, ¿verdad? Porque cada autor pone ese granito de arena descubriendo algunos elementos o por lo menos reflexionando dentro de su teología y entendiendo y transmitiéndonos, ¿verdad?, el elemento fundamental que es el seguimiento, es decir, ese amén que decimos nosotros, es esa fe que se adhiere verdaderamente a Dios y que quiere comprometerse, porque el objetivo siempre será esta adhesión total a Dios, como nosotros entendemos. Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿qué es el Deuteronomio? Veamos una primera definición. El Deuteronomio es el quinto libro, ya sabemos, dentro del Pentateuco, el quinto libro del Antiguo Testamento. Nosotros comenzamos, ya sabemos, con el Génesis, el Éxodo, el libro del Levítico, luego habíamos reflexionado últimamente el libro de los Números
Y ahora llegamos a esta parte que es el Deuteronomio. Ciertamente que también en la teología y en la presentación del autor sagrado existe toda una secuencia, si ustedes se dieron cuenta. Incluso los capítulos que tenemos en el Génesis del 1 al 11, recuerdan que hablábamos nosotros en aquella oportunidad, es lo que se llaman los relatos primordiales, ¿verdad? Estos relatos son importantes en la medida en que miran de una forma muy general, muy amplia, algunos problemas incluso desde una visión sapiencial con respecto, por ejemplo, a la creación, pero la creación donde la centralidad está en el hombre. La pregunta real en ese capítulo es ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? ¿Quiénes somos nosotros ante la naturaleza? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre ante la creación? Y así, sucesivamente, muchos elementos riquísimos, ¿verdad? Hasta el capítulo 11 tenemos eso. Luego, también habíamos reflexionado en esa oportunidad sobre el mismo hombre en su relación con Dios, el mismo hombre en su relación con su hermano, capítulo 4, Caín y Abel, fratricidio. ¿Se dan cuenta? Hay elementos así hermosos que nosotros vamos encontrando en nuestra reflexión religiosa profunda, dentro de un contexto histórico, evidentemente, porque siempre son las controversias antropológicas las que nos hacen reflexionar después. ¿Cuál es, verdad, la fundamentación profunda de ciertas actitudes o cuál es lo básico, lo elemental que existe para que el hombre pueda también cambiar, mejorar, hacia dónde hay que apuntar, desde dónde provenimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos también, cuál es nuestro futuro, en fin, elementos magníficos, maravillosos. Desde el capítulo 12 nosotros ya decíamos que entramos en un estilo literario, en un género literario que se asemeja, ¿verdad?, a lo histórico. Es como si fuese una cuestión histórica. Evidentemente que estas narraciones que nos cuentan, ¿verdad?, sobre el patriarca Abraham, comienza con ese capítulo 12, ¿verdad?, que es llamado por Dios para formar un pueblo, el pueblo elegido, y así sucesivamente. Ciertamente que nos va a nosotros comprometiendo dentro de una historia, dentro de un contexto histórico, a pesar de que tiene mucho de teología, decíamos. Son los elementos esenciales simplemente que el autor sagrado nos está transmitiendo y que la humanidad, o mejor dicho, la comunidad que reflexiona, quiere también seguir transmitiendo de generación en generación, según los valores y los proyectos de Dios para con el hombre. Y así seguimos entonces, ¿verdad? O sea, toda la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob. Luego tenemos la historia de José, que es esa historia que nos hacía de puente entre la historia patriarcal y la historia del pueblo como tal, porque la historia del patriarca nos está hablando casi de una familia o de varias tribus que se van uniendo poco a poco, pero que llega después a formarse como pueblo, en esta mezcla, en esta unión de los pueblos. Y es así como aparece el Éxodo después, ¿verdad? Ya desde el Éxodo, el capítulo 1, versículo 7, y comenzando ya después con el versículo 8 también del Éxodo, nos está hablando que Israel ya no es simplemente un grupo de familias, un grupo patriarcal, sino que ahora ya se ha desarrollado, ya ha comenzado a formarse como pueblo y ahora comienza a caminar como una nación. Y religiosamente mirada como una nación, entonces, que depende totalmente del Señor. Es la nación elegida, es el pueblo elegido. Por lo menos esta es la reflexión teológica, ¿verdad?, que se nos presenta en este libro del Éxodo. Y continuamos toda esa historia de liberación, cómo el pueblo sale de la esclavitud hacia la vida. Y es ahí donde, una vez que se libera el pueblo de las ataduras, de sus propias situaciones erróneas, equivocadas, de pecados, como nosotros podamos entender teológicamente, ciertamente, religiosamente, entonces nos proyectamos también a elementos que nos ayudan y nos dicen cómo el pueblo tiene que vivir, cómo tiene que comportarse, qué es lo necesario para que el pueblo pueda caminar siempre bajo la guía, ¿verdad?, del Señor.
Y entonces vienen las normas, las reglas, en fin. El Éxodo nos va presentando los mandamientos, las leyes. Son cosas muy interesantes, incluso la construcción del templo como un lugar donde la comunidad deberá encontrarse. Ese lugar donde la comunidad deberá reflexionar, conocer cuáles son los valores y los criterios que debe aunar a ese pueblo y a esa gente, ¿verdad? Porque es Dios el que le está pidiendo. Y bueno, así entonces se va desarrollando esta historia tan hermosa. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En unos días Mike Pompeo visitará el Vaticano, pero ya ha avisado de sus intenciones. El secretario de Estado de Estados Unidos dice en Twitter que el Vaticano pone en peligro su autoridad moral si renueva el acuerdo con China. Se refiere al acuerdo provisional que entró en vigor el 22 de septiembre de 2018, que permite al Vaticano nombrar nuevos obispos para este país. En este tiempo solo han podido nombrar 5 nuevos obispos. Ahora la Santa Sede y Pekín están estudiando si renovar el acuerdo. Para el vaticanista Jerry O'Connell, aunque ese acuerdo fue importante, el problema es que solo habría tratado la situación de los obispos. Hay otras cuestiones sobre la mesa y la situación para la iglesia clandestina sigue siendo crítica. En el acuerdo provisional no se trata la cuestión de la llamada iglesia clandestina, los sacerdotes y comunidades que no son oficialmente reconocidos por China. Lo que hemos visto es que hay más represión religiosa desde que Xi Jinping llegó al poder. Mike Pompeo ya avisó hace un año con este discurso en el Vaticano. Refiriéndose a China, dijo que cuando el Estado gobierna de modo absoluto, Dios se convierte en una amenaza absoluta para la autoridad. Humildemente pedimos a la Santa Sede que se una a nosotros. Pedimos a los representantes de todas las naciones presentes aquí hoy que se unan a nosotros. ¿Qué podría ser más poderoso que todas nuestras voces juntas pidiendo la libertad para adorar a Dios? El ala dura del Partido Comunista en Pekín tampoco quiere renovar el acuerdo por miedo a que el Vaticano les presione para que emprendan aperturas en el campo de la libertad religiosa. Por eso, los expertos piden al Vaticano que aproveche la renovación para pedir alguna contrapartida en este ámbito. En esa línea va el mensaje de Mike Pompeo. El 25 de septiembre de 2015, por quinta vez en la historia, un papa entró en el gran edificio de cristal de las Naciones Unidas en Nueva York. Francisco se reunió allí con el entonces secretario general Ban Ki-moon en su despacho oficial en uno de los pisos más altos del rascacielos. Mientras tanto, líderes de todo el mundo se iban acomodando en la sala de la Asamblea General. No solo había jefes de Estado y de Gobierno, también personalidades como Bill y Melinda Gates, la Premio Nobel por la Paz Malala y el actor Daniel Craig. Cuando entró el Papa Francisco se hizo silencio y muchos se pusieron en pie para recibirlo. Es un honor para nosotros ser sus anfitriones durante esta histórica visita. Francisco pronunció un discurso marcadamente social con tono sereno. Denunció el abuso del medio ambiente y la marginación de los pobres. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Explicó que para resolver estos dramas, la humanidad debe reconocer que no es dueña absoluta de la naturaleza, respetarla como es y aceptar sus consecuencias. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. El Papa pidió medidas para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos más pobres y denunció la proliferación nuclear y la carrera de armamentos.
una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. El Papa se despidió pidiendo que el respeto de la diversidad ayude a tomar lo mejor de cada pueblo para construir juntos un mundo mejor. Un mensaje que saludaron con un largo aplauso. Que Dios los bendiga a todos. Ya fuera del gran salón, para despedir al Papa, un coro internacional le regaló una conocida nana argentina titulada Duerme Negrito. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama.
y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó Y él me ama. y me amó. De Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y Y te te ama. habla de Dios, canto su amor, testigo soy, de que él te llama y te ama. No, Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Ciertamente nos encontramos y estamos definiendo este libro del Deuteronomio. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Nos ayuda a hacer nuestro camino, a conocer, a saber esa propuesta, ¿verdad?, teológica que nos hace el autor sagrado. Estábamos diciendo y estábamos recomenzando un poco para entender cuál es el espacio y lugar que ocupa el Deuteronomio aquí, dentro de esa gran macroestructura del Pentateuco. Estábamos reflexionando desde el libro del Génesis, del 1 al 11, luego del 12 hasta el 50, y estábamos comenzando también el libro del Éxodo, ¿verdad?, cuando ya es nación, cuando ya es pueblo elegido. Luego el hecho de ser liberado, salir de la esclavitud, caminar. Y el pueblo aquí en ese caminar justamente desde el capítulo prácticamente 15, podemos decirlo así, y un poco más adelante, el pueblo ya que se va liberando en ese encuentro, en esa alianza profunda que hace Dios con su pueblo en el Sinaí, en el 19, en el 20, los mandamientos, y luego la proyección de Dios, digamos, con respecto a su pueblo, cómo le está proyectando, cuál es su promesa, pero a través de estas normas, a través de estas exigencias, a través de propuestas concretas que tiene que ir viviendo el pueblo para responder a lo que el Señor le está pidiendo, cuál es la voluntad de Dios. Un Dios que le acompaña siempre a Israel, pero al mismo tiempo un Dios que le exige también, ¿verdad?, fidelidad, compromiso, entrega. Y eso entonces vamos haciendo el camino, ¿verdad?, por el desierto hasta encontrarnos ya con el libro del Levítico. Pero el libro de Levítico, nuestro estudio, habíamos dicho, ese capítulo 32 del Éxodo, nos presenta una situación bastante difícil que fue la del becerro de oro. Y ese fue el tema que nosotros hemos hablado bastante. Ustedes pueden volver un poco atrás a nuestros cursos bíblicos del libro del Éxodo, capítulo 32, en que se presenta la adoración al becerro de oro. Y es esto lo que le quita, ¿verdad?, a Israel, o lo hace caer y lo lleva fuera de ese camino de fidelidad en la que estaba caminando. Y por lo tanto, ante esta situación se presenta como una opción o una posibilidad de parte de Dios con el libro de Levítico. El libro de Levítico es prácticamente como un manual, como diciéndole a Israel, esta es la forma como nosotros tenemos que adorar a Dios. Esta es la forma como nosotros tenemos que estar unidos a Dios. Eso es lo que se nos está presentando, ¿verdad? Pero también nosotros podemos entenderlo mejor después, cuando termina este libro del Levítico, la continuación que se da en el libro de los Números. El libro de los Números es el libro que hace la continuación directa del libro del Éxodo. Entonces, el Levítico está quedando como si fuese un paréntesis dentro de esa estructura del Pentateuco, de la macroestructura. Ahí cerramos ese pequeño folleto o esa pequeña explicación, hasta casi yo diría
en una forma litúrgica o religiosa que le está diciendo a Israel, fíjense, ustedes no pueden ser idólatras y ustedes tienen que adorar o tienen que seguir al Señor de esta manera, a través del libro de Levítico. Y luego la historia continúa, ¿verdad?, del camino por el desierto. Esta es la preparación ya para ingresar a la tierra prometida. El pueblo de Dios que se pone de nuevo en camino. Hasta el capítulo 10 tenemos aún toda una preparación. Incluso el número, ¿verdad?, el libro de los números, estamos diciendo, por el censo, el primer censo que se realiza allí. Dios como que quiere conocer quiénes son aquellos que pertenecen al pueblo, cuál es la cantidad de personas que pertenece a cada tribu y así sucesivamente. Pero siempre en función también del segundo censo que nosotros vamos a ver, porque ante ese pecado tan grave cometido en Éxodo 32 viene la gran desgracia, ¿verdad?, para el pueblo. Porque la desgracia de la que estamos hablando es que ninguno entraría a la tierra prometida. Solamente aquellos que tienen menos de 20 años y que poco a poco ciertamente irán creciendo y luego podrán llegar hasta la tierra prometida. Todos quedarían, dice, sus cadáveres quedarían en el desierto ante este gran pecado de la idolatría. Y bueno, eso es lo que se va desarrollando en el libro de los números, como poco a poco el pueblo va caminando, se va dirigiendo como para entrar en la tierra prometida, pero como la promesa de Dios está dicha de que nadie entraría solamente con la excepción de dos, ¿verdad? Josué, ¿verdad?, es el que va a entrar, el que va a dirigir al pueblo después en la conquista de la tierra, ya entrando en la tierra prometida, del otro lado del Jordán, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y también aquí hay otro personaje, Caleb, ¿verdad? Él también es el otro que va a acompañar a Josué en este camino y son los dos únicos. Ni Moisés entrará a la tierra prometida. Y así entonces se va desarrollando este libro muy interesante y ahora nosotros estamos presentando el libro del Deuteronomio. Y atención, ¿cómo lo vamos a presentar y qué es lo que vamos a decir en esta gran estructura que se nos presenta del libro del Deuteronomio? Que es algo muy lindo, ¿verdad? Por lo menos en una reflexión que hacen los autores, los estudiosos, ¿verdad?, y que nos presentan a los autores sagrados. El libro del Deuteronomos, segunda ley quiere decir, deutero, segundo. Nomos viene a significar ley. Entonces el Deuteronomos o el Deuteronomio, como decimos en castellano, es el libro que te presenta una segunda ley. Segunda ley significaría una casi enmienda, diríamos nosotros hoy. Porque recordemos que el Deuteronomio es casi como la constitución de una nación o de un país. Ciertamente que mirada de un aspecto muy religioso, atención. Tampoco tomen así al pie de la letra lo que les estoy diciendo con respecto, ¿verdad?, a la presentación de lo que puede ser una constitución, sino que estamos haciendo una analogía, ¿verdad?, una comparación para entendernos mejor. La constitución de una nación nos hace entender cuáles son estas normas, estas leyes, estos derechos, estas obligaciones que nosotros tenemos, ¿verdad?, como habitantes de una nación y también con esas posibilidades tan lindas que nos da una nación, ¿verdad? Así también el Deuteronomio te va presentando las lindas cosas que uno tiene como pueblo elegido, pero al mismo tiempo también las obligaciones que tendrá que responder ante la comunidad y ante Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti.
quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti, quiero alabarte, quiero decirte que te amo, no dejes que tema o me aleje de ti, manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo una breve introducción sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos pasando del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y decíamos que ya el mismo nombre, Deuteronomos, segunda ley, ya nos está explicando de una forma magistral y excelente, ¿verdad? El mismo autor sagrado, dentro de su estructura, como va escribiendo, la función de este libro. ¿Y cuál sería? Y justamente si nos dice que es una segunda ley, es como una enmienda que se está haciendo a las leyes, una enmienda o algunos agregados. ¿Por qué nosotros hacemos enmiendas, por ejemplo, a una constitución? Y porque ante una realidad histórica necesitamos realizar o vivir ciertos elementos que no están escritos, ¿verdad? O sea, no tienen allí la fortaleza para demostrar que eso se puede hacer, ¿verdad? En una constitución. Por ejemplo, nosotros mismos aquí, ¿cuántas veces hemos querido, no sé, enmendar o cambiar ciertos artículos de nuestra constitución, ¿verdad? De la nación, diciendo, bueno, el presidente puede ser reelecto y no sé cuántas veces más, ¿verdad? Entonces siempre, coño, no vea porque quiere continuar ahí, ¿verdad? Con esa situación. Bueno, así, por decir. Y hay muchas otras enmiendas. Tal vez las enmiendas más importantes nunca nosotros buscamos, ¿verdad? Pero en fin, buscamos mantenerle a alguien por más y más años, ¿verdad? Y no sabemos ni si hace bien su función. Pero en fin, así también lo que nos pone aquí como acotación es muy importante, ¿verdad? Porque ya el mismo nombre, Deuteronomos, es una segunda ley. ¿Por qué viene una segunda ley? Y una segunda ley ante esa situación de que la primera ley, cumpliendo con su función ciertamente, hoy está un poco para el autor sagrado o para el que está reflexionando en ese momento esa comunidad, diciendo, estas leyes tienen que cambiar o tenemos que reforzar para responder mejor a las necesidades, a lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Eso es lo elemental y fundamental tener en consideración. Una enmienda se hace justamente ante la necesidad de responder mejor a la situación que uno está viviendo. Entonces, ¿qué había pasado en esta reflexión teológica? Que todos estos que salieron desde Egipto, vinieron para la tierra prometida, prácticamente nadie entró, ¿verdad? Solamente 2 son los que entran a la tierra prometida. Y por lo tanto significa que fue casi como un fracaso este camino, esto de reconocer, de entender a Dios, de adherirse al Señor. Es decir, necesitamos una ley que nos pueda ayudar a vivir mejor este encuentro y este relacionamiento con Dios. Necesitamos cambiar, necesitamos transformar, necesitamos enmendar nuestras leyes. Deuteronomos, hacer una segunda ley. Algo ciertamente que se va a basar en lo primero. No estamos diciendo que no sirve para nada lo primero. Simplemente con este libro, el Deuteronomos, estamos diciendo hay elementos que tenemos que mejorar.
Pero no termina ahí. Ese es un primer elemento para comprender lo que significa el Deuteronomos como explicación del nombre. Pero sobre todo nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Ya dijimos también algo. Porque esa primera ley parece que no siempre ayudó o sirvió tanto. Por eso es que prácticamente toda la población que había salido desde Egipto, que se había escapado, que habían sido liberados de la esclavitud, no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces nos preguntamos la causa, el por qué, qué pasó, cuál fue el error. Más o menos esa sería la pregunta. Y entonces nos damos cuenta que fue el error de que no supieron seguir las normas, las leyes de Dios. Y ahí es que surge, ¿verdad?, como idea, enmendar, hacer, mejorar las leyes para que el pueblo pueda caminar y responder mejor a Dios. Esa entonces como una primera teoría. Pero luego una segunda teoría, que es también elemental y fundamental, me parece. Si todos los que habían salido desde Egipto mueren por el desierto, los que ahora quedarán y entrarán a la tierra prometida son ya los hijos de estos. Incluso se vuelve a hacer todo un censo, ¿verdad? Todo un censo. Y en ese censo se puede demostrar que prácticamente ninguno de aquellos que salieron de Egipto está con vida. Todos quedaron por el desierto, sus cadáveres, como ya habíamos leído también en el libro, ¿verdad?, de los Números, porque eso es lo que Dios les había dicho después de que ellos se habían opuesto, totalmente se habían opuesto y se habían rebelado contra Dios. En el capítulo 14, el castigo de la infidelidad del libro de los Números justamente nos narraba eso. A sus hijos, en cambio, a los que ustedes decían que iban a ser llevados como botín, sí los haré entrar. Son entonces los hijos que van a entrar a la tierra prometida. Entonces, el libro del Deuteronomio está dirigido principalmente a estos que eran jóvenes en ese momento, que ahora se están encontrando frente a la tierra prometida, que van a entrar. Y antes de entrar necesitan conocer bien las leyes, pero ya son leyes, decretos, mandamientos de Dios ya en una forma enmendada, en una forma mejorada, para que puedan realizar bien toda esa vida, desarrollar bien toda su propia vida. Y entonces dice, los haré entrar a ellos. Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Si nosotros vamos un poco más atrás también, cuando vienen estos famosos exploradores que fueron enviados a explorar toda la tierra de Canaán en el capítulo 13, ellos van uno por cada tribu, dice. Cuando vuelven, 10 se ponen totalmente en contra y no quieren saber nada, ¿verdad? Incluso quieren volver a Egipto. Ellos dicen, no, nosotros no podemos ir ahí, vamos a morir. Estos son todos gigantes. Ciertamente, dice, la tierra es buena, pero no creo que podamos conquistar. Ahí está. Es decir, se están oponiendo a aquello que Dios mismo les había dicho que ellos tendrán que hacer. O sea que en el fondo es eso, ¿verdad? Con el informe de los exploradores, dice, ellos vienen y presentan su informe al mismo tiempo que les mostraban los frutos del país. Este es otro detalle tan interesante. Una tierra que mana leche y miel, ¿verdad? Les contaron, fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que mana leche y miel. Y estos son sus frutos. Pero ahí está el famoso adversativo que después a nosotros nos hace pensar, nos hace reflexionar. Qué poderosa es la gente que ocupa el país. Entonces, desistiendo y que se ve y eso es lo que después le va a poner entonces totalmente en contra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando de las causas, ¿verdad?, por las que después tenemos un Deuteronomos, una segunda ley. Estábamos hablando del libro de los Números en el capítulo 13, cuando son enviados estos exploradores. Ellos van, reconocen la tierra, vienen, traen sus frutos. Ciertamente que encuentran dificultades y ellos dicen, pero ahí los que habitan, qué poderosa es la gente que ocupa el lugar. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas. Los amalecitas habitan en la región del Negev. Los hititas, los jebuseos, los amorreos ocupan la región montañosa. Y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán. Es decir, oye, pues no que llegue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Será que vamos a poder entrar? ¿Será que vamos a poder luchar? ¿Será que vamos a poder hacer algo, ¿verdad?, para conquistar esa tierra? Entonces, ante esta situación, en el capítulo 14, nosotros de los Números, habíamos encontrado la rebelión del pueblo. Se rebela contra Dios. Incluso dice, ¿por qué el Señor nos quiere hacer entrar en esa tierra donde caeremos bajo la espada? Ya reveláis. 12, que llegue. Nuestras mujeres y nuestros niños serán llevados como botín, mas nos valdría regresar a Egipto. Y se decían unos a otros, elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces aquí hay muchos elementos, ¿verdad?, importantes que ya hemos reflexionado. Yo les invito a volver un poco a esos cursos bíblicos anteriores, cuando estudiábamos el capítulo 14, el capítulo 13, el capítulo 15 del libro de los Números, cómo nos van presentando situaciones muy concretas. Estos son los elementos, entonces, queridos hermanos, que nos presentan, ¿verdad?, desde el libro del Deuteronomio, para entender por qué una segunda ley, ¿verdad? Esta segunda ley, porque encontramos aquí que el pueblo necesita de leyes que lo orienten mejor, que le fortalezcan mejor esta nueva generación. ¿A cuándo y cuapa y oígina, verdad? O sea, porque si ellos eran esa nueva generación, ciertamente que no conocían toda esa historia. Y es muy interesante cuando estamos diciendo esto. ¿Saben por qué? Porque prácticamente el libro de el Deuteronomio se nos presenta casi todo escrito en pasado. Son grandes discursos de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Y él comienza a recordar las acciones de Dios en la vida del pueblo. ¿Y por qué les comienza a narrar y a contar en la vida del pueblo lo que había sucedido con sus padres, con sus antepasados? Y justamente, ¿por qué? Y porque esta nueva generación no conocía o no conoció, no estuvo entonces en el momento real, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto, cómo Dios con fuerza les fue sacando de Egipto, etcétera, etcétera, sino que fueron naciendo en el camino. Recuerden que ellos están 40 años por el desierto. Entonces dice los que tengan menos de 20 años. Entonces son esos los que van a entrar y ellos están por entrar. Los otros entonces van muriendo por el camino y van quedando, dice, sus cadáveres en el desierto. Y así entonces Moisés, cuando comienza su discurso, hay una mirada histórica, retrospectiva. ¿Por qué hacemos una mirada retrospectiva de lo que pasó? Justamente porque yo, Moisés, que conozco la historia, te quiero contar lo que pasó. Yo, Moisés, quiero narrarte y te quiero advertir, ¿verdad? A vos que sos jovencito, que estás comenzando. Vos tenías menos de 20 años, entonces ahora necesitas formarte. Ahora que vamos a entrar a la tierra prometida, necesitas entonces vos conocer cómo es esa acción, ¿verdad? Cómo fue esa acción de Dios en la vida del pueblo. Y eso es lo que más o menos entonces Moisés aquí está queriendo transmitirnos y nos va transmitiendo. El libro del Deuteronomio tiene una mirada histórica, retrospectiva. El Señor nuestro Dios nos habló en el Horeb, ¿viste? Nos habló en el Horeb. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en camino para ir a la montaña de los amorreos y a todas las regiones vecinas. La Arabá, la montaña de Cefelá, el Negev, la costa marina, es decir, la tierra de Canaán y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Yo pongo el país delante de ustedes, vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes después de ellos. Entonces,
Moisés está haciendo, ¿verdad? Esta recordación, esta cuestión histórica de lo que había sucedido. Moisés entonces comienza a narrar y le está contando a esta nueva generación lo que había sucedido. Es interesante desde esta perspectiva que nosotros podamos entender este Deuteronomos, esta segunda ley, porque ahora se van a tomar también elementos bien precisos, elementos fundamentales para que se pueda realizar esto. Son cosas muy hermosas entonces que nos hacen entender que esta nueva generación tiene que ir aprendiendo. Esta nueva generación tendrá que ir, una vez que aprende, que conoce, tendrá que ponerlo en la práctica, que es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y por eso es como Moisés, líder de la comunidad, él entonces se pone al frente de esta comunidad, comienza a hacer un discurso. Yo suelo decir como un tuyaí, ¿verdad? Que ya está ahí al final, porque Moisés después de esto también se va a morir. Moisés ya está llegando al final de todo este discurso, Moisés se muere. Entonces, Moisés, al transmitir esto, está diciendo su propia vida. Moisés está contando lo que él mismo experimentó en ese camino con el pueblo, pero con la presencia de un Dios que en ningún momento le faltó. Es un Dios entonces que le fue hablando, que le fue fortaleciendo. Y eso es lo que él está transmitiendo. Y eso es lo que él está queriendo dejar de generación en generación, ¿verdad? Y entonces esta mirada retrospectiva es interesante, ¿verdad? Porque está contando, Moisés dice, Dios el que nos habló. Y después continúa su historia, pero siempre lo hace en pasado. Y aquí comienza a recordar todo de nuevo. Como yo le estaba diciendo, como un tuyaí que comienza siempre a hablar. ¿Y qué habla? No habla tanto del futuro, no es que dice cuando yo sea grande, ¿verdad? Uno ya está con los 80 años, con los 90 años, no te va a decir, bueno, cuando yo sea grande, viste que voy a tal cosa. No, si ya está acabando la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el que llega a cierta edad avanzada? Un anciano. Y bueno, cuando yo era lo que Dios hizo, ahí está. Entonces estoy comenzando a mirar con una mirada retrospectiva toda la acción de un Dios en el pueblo. Pero al mismo tiempo en que yo miro retrospectivamente, estoy orientando y estoy diciendo a esa nueva generación que ahora entrará a la tierra prometida, le estoy transmitiendo los elementos básicos y esenciales para la vida del pueblo. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa, nuestro curso bíblico. Estamos dando una introducción general a lo que será nuestro estudio del libro del Deuteronomio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.